tu gracia, tu amor, tu conocimiento, para que tu conocimiento nos dé sabiduría e inteligencia y entender lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar en el mundo y en nuestra vida, porque tú eres un Dios que tiene control sobre todo y sabes lo que va a pasar y nos cubres a nosotros como tu pueblo con tu sangre preciosa para que ningún mal nos acontezca. Gracias, Padre, porque nos has escogido para servirte y servirte a ti a través de la iglesia. Danos esa convicción para hacerlo bien, con responsabilidad. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana, en este discipulado, es de servicio. Servir a Dios con responsabilidad. Si el primero, lo que debemos entender es que Dios, para hacer al hombre, lo hizo con un espíritu de servicio. Sopló en su nariz aliento de vida. Hizo al hombre primero del polvo de la tierra, de barro. Luego sopló aliento de vida. Luego le puso un huerto donde había árboles frutales para que comiera y para que trabajara. O sea, todo eso es servicio de Dios al hombre. Y le dijo al hombre, cuidarás el huerto, lo vigilarás, lo vas a trabajar. Es decir, Dios enseña el servicio con su ejemplo y a su creación, particularmente a los hijos de Dios, a sus hijos, a su pueblo, nos pone la necesidad del servicio. O sea, el servicio es parte intrínseco, parte natural, parte obligada de la vida cristiana. Porque el ejemplo es Dios, que sirve al hombre al haberlo creado, al darnos vida, mantenimiento, fe, salvación, porque de él proviene todo, en un espíritu de servicio. Y entonces requiere que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, tú y yo, entonces también volvamos esa misericordia y gracia de Dios en servicio a Dios a través del servicio a mi prójimo. Entonces el servicio es un principio de Dios. Dios nos puso en el servicio a su iglesia. ¿Cómo le llama la Biblia al servicio también? Ministerio. No misterio, sino ministerio, que quiere decir servicio. El ministerio o servicio es lo mismo en el lenguaje bíblico. Ustedes van a ver la palabra ministerio. Por ejemplo, Pablo tenía un ministerio, el rey David tenía un ministerio, y así todos los personajes bíblicos tenían un ministerio. Jesucristo tuvo un ministerio, el servicio. No he venido para ser servido, sino para servir, dice Jesucristo. De manera que entonces, ese ministerio de servicio o el servicio lo puso Dios a nosotros como parte del llamamiento. Nos llama para ser hijos de Dios y nos pone como tarea, como responsabilidad, servirle. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, poniéndome en el servicio. Dice el apóstol Pablo, me tuvo por fiel. Fíjense qué tremendo, porque había sido perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos. Pero Dios vio el corazón, la voluntad del apóstol Pablo, que se llamó antes Saulo. Y dice, vio en mí, me tuvo por fiel y me puso en el servicio, en el ministerio. Queridos hermanas y hermanos, Dios vio algo en ti y en mí. Vio algo en tu interior, en tus genes, en tu espíritu. Te tuvo por fiel y por eso conociste a Cristo. Y yo también. Porque nos tuvo por fieles. Pero dice Pablo, al Dios tenerme por fiel, me puso en el ministerio, en el servicio. Entonces va junto. Salvación, fidelidad y servicio. Debemos ser responsables en el servicio que Dios nos ha dado, que nos llamó a salvación, viéndonos que somos fieles. ¿En qué sentido fieles? En que confesamos nuestros pecados. Ese es un hecho de fidelidad. ¿Por qué? Porque no somos cumplidores de la ley. Dice la Biblia, no hay justo ni un uno. Nadie cumplimos con la ley. Todos somos pecadores. Entonces, ¿en qué consiste la fidelidad? En creerle a Dios. Que si yo confieso mi pecado y le entrego mi carga a Dios a través de Jesucristo,
Él perdona mis pecados y me libera, me limpia de toda maldad y me hace listo para el servicio. Entonces en eso soy fiel, pero debo ser responsable en ese llamamiento que Dios me dio. Por ejemplo, el caso de Eleazar, que era sacerdote en el tabernáculo del desierto, en el tiempo de Moisés. Números 4, versículo 16. A cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará dos puntos. El aceite del alumbrado, el tabernáculo, coma, el incienso aromático, coma, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Ese era el servicio que Dios puso en Eleazar. Es importante entender esto, que Dios nos pone un servicio específico, nos da una tarea específica que tenemos que aprender a cumplir. No es cualquier tarea, es una tarea específica. Y en el caso de Eleazar, le dio una tarea específica en el tabernáculo de Dios en el desierto. Vamos a ver otro caso. Le ordena a Esdras que sea diligente en su obligación. ¿Cómo le llama el servicio de Esdras? Obligación. Dios le llama así, obligación. Esdras capítulo 10, versículo 4. Libro de Esdras en la Biblia. Esdras capítulo 10, versículo 4. Levántate, porque esta es tu obligación. Levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Dios habla a través de la palabra de Dios. Y le dice a Esdras y Nehemías levantaron el muro, el templo, en una Jerusalén destruida. Pero, ¿qué le dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Le dice a Esdras, levántate, porque esta es tu obligación. Y pon mano a la obra. Pon mano a la obra. O sea, ¿cuál es la obra? El servicio. Pero tengo que levantarme porque es mi obligación. Es mi obligación. Que me gusta o no me gusta es otra cosa, pero es mi obligación. Obligación es vinculación. Obligación es una palabra jurídica. Obliga, vinculación. Estamos vinculados con un deber. ¿Cuál es el deber? El servicio. El servicio. Incumplimiento del deber hay una sanción, un castigo. Por eso estoy obligado a dar un servicio. Y eso es lo que dice aquí. Levántate, porque esa es tu obligación. Y pon manos a la obra. Pon manos a la obra, porque es tu obligación. Pon manos a la obra. El servicio que tiene responsabilidad requiere aprender la obediencia. La obediencia se aprende. Requiere obediencia. Si yo quiero servir con eficacia, quiero desarrollar mi servicio con eficacia, debo aprender la obediencia. Debo aprender la obediencia. La obediencia se aprende. Requerimos obediencia para hacer el servicio. Por ejemplo, yo soy profesor de 2 universidades, pero esas universidades tienen una autoridad. Y si soy profesor cristiano, porque lo soy, entonces tengo que ser obediente a la autoridad. Yo no escojo mi grupo. La autoridad me da los grupos en donde yo enseño. La lista de asistencia, no la escojo yo, me la da la autoridad. Me pone las fechas de examen. Yo debo ser obediente. Me dice el proceso de calificación de los alumnos y debo ser obediente. ¿Por qué? Porque la obediencia se aprende. Y si yo quiero servir, tengo que ser obediente a la autoridad. Esto es bien importante, porque si no tengo obediencia, no puedo servir. Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón a Cristo. O sea, el servicio, siervos. Yo soy un siervo de Dios. Siervo en la iglesia, sirvo a mi familia, sirvo en la universidad, en las universidades donde doy clase, a mi comunidad, sirvo y obedezco a quienes están en la autoridad.
a mis amos terrenales, con temor y temblor, con obediencia, con sencillez, como a Cristo, dice, como a Cristo. O sea, mi ejemplo es Cristo Jesús. Y debo servir a Cristo, sirviendo al que está a mi alrededor, obedeciendo a la autoridad. Los coordinadores de liderazgo en cada rama del servicio deben ser justos. Un jefe, un amo, un coordinador, un líder, un director, un maestro, un pastor, un empresario, un ama de casa que tiene servidumbre a su servicio, debe ser justo en el entrenamiento y en la evaluación del servicio. Debe haber justicia en el entrenamiento y en la evaluación del servicio. Colosenses 4.1, la Biblia, Colosenses 4.1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Sed rectos y justos con vuestros siervos. Entonces, un coordinador de un área en la iglesia, por ejemplo, de decanes, o de diáconos, o de pastores, o de maestros, de niños, de adolescentes, lo que sea, el coordinador debe ser justo y recto con los que sirve. Porque todo servicio requiere una coordinación, requiere un liderazgo. La palabra que Dios que utiliza aquí para ese liderazgo le llama amos. Amos, hacer lo que es justo. O sea, líderes, coordinadores, hagan lo que es justo y recto con los siervos. Entonces, en la iglesia se requiere que seamos responsables con el servicio y que el jefe o el coordinador o la coordinadora o jefa a la que tenemos que dar cuentas, lo hagamos dando cuentas. Y el coordinador o coordinadora deben ser justos y rectos con los siervos y no mal formados, mal a patadas, a regaños, a cosas feas, sino justo y recto. Debe ser el que tiene a su cargo la coordinación del servicio. La responsabilidad de un siervo es la de un pastor. O sea, un siervo, la Biblia lo compara con un pastor de ovejas. Las ovejas requieren que sean llevados por un pastor a aguas limpias. Deben ser llevados por un buen camino, donde no haya alimañas que los dañen a las ovejas. Cuando se cae una oveja, levantarla y curarla. Esa es la tarea de un pastor. Y los servidores, los siervos y siervas, somos comparados a un pastor. Cuando no cumplimos con la tarea de pastores, en el servicio que Dios nos ha dado, Dios nos quita el trabajo. Nos quita el servicio. Está en la Biblia. Ezequiel 34:10. Si no cumplo con responsabilidad mi trabajo, Dios me lo quita. Ezequiel 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Los haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. O sea, no cumplo con responsabilidad mi tarea de pastor. Pastor quiere decir responsable de un área de servicio. Limpiar las sillas, ver la energía eléctrica, ver el sonido, ser maestro de niños, de adolescentes, de adultos, qué sé yo, cualquier servicio. Tengo que ser responsable. No lo hago, no soy un buen pastor o una buena pastora. Y entonces me es quitado el pastorado, el servicio de mis manos. Porque Dios me está vigilando, me está evaluando para si soy un siervo eficaz. O sierva eficaz si es mujer. La responsabilidad del servicio vence el desánimo. O sea, mucha gente no es responsable porque están desanimados. Tienen problemas, angustia, miedos, y entonces el servicio lo hacen al aventón, a la y se va, porque están desanimados. Pero la responsabilidad me hace animarme, despertando de la flojera o del poco interés en el servicio. Porque algunos llegan al servicio con poco ánimo, porque tienen problemas de cualquier índole. Ageo 1:14. Ageo 1:14, libro de Ageo, la Biblia. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Despertó Jehová el espíritu de todo el pueblo y de los líderes del pueblo, y vinieron y trabajaron. Despertó el espíritu. Nada de estar desanimados.
Antes de venir al servicio a la iglesia, pídele a Dios que te despierte, que te haga responsable. Porque dice aquí que Dios despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Y vinieron, después que fueron despertados en su espíritu de desánimo, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, muchas veces el desánimo nos lleva a estar fuera de la responsabilidad del servicio. Entonces tengo que pedirle a Dios que despierte mi espíritu para que yo llegue a la iglesia, al lugar donde vivo, donde quiera que me conocen, para que me conozcan como un buen siervo o una buena sierva, con un ánimo pronto, ánimo de servicio, porque ese ánimo de servicio lo pone Dios en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. La responsabilidad implica ser amables en el servicio. Requiere Dios que seamos amables en el servicio y mansos cuando se trata de corregir. Porque una de las tareas en el servicio es corregir el área que tenemos a nuestro cargo. Si una silla está mal acomodada, pues hay que acomodarla. Si está sucia, pues hay que limpiarla. Si nos tocan los baños, pues hay que limpiar los baños. Si veo que no hay toallas para lavarse las manos, para limpiarse las manos, pues pongo toallas, etcétera. Tengo que ser responsable y corregir los errores con amabilidad y no con grosería ni con ánimo enojón o regañando o dando de golpes. Primera Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como a la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hablando Pablo, fuimos tiernos entre vosotros. Y vaya que Pablo corrigió a la iglesia en Tesalónica. Pablo corrigió a la iglesia en Tesalónica, en Éfeso, etcétera, con sus cartas. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Entonces debemos ser tiernos, amables en el servicio, porque eso es ser responsables. Segundo de Timoteo 2:25. Timoteo capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre corrija. Con mansedumbre corrija. Nuestra parte del servicio es corregir, porque precisamente por eso se requiere servicio, porque hay que barrer la calle, la banqueta, los baños, los auditorios, los salones de clase, que haya pintarrones, que haya pizarrones, que haya computadora, etcétera, que haya maestros, desde luego. Entonces, es muy importante eso. Tenemos que corregir, corregir. Es nuestra tarea en el servicio, corregir. Pero debo hacerlo con mansedumbre, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, corregir para que conozcan el servidor que no está haciendo bien las cosas. Y debo corregirlo. Es decir, yo como siervo debo corregirme. Y debo, si soy coordinador, debo corregir con mansedumbre. A mis hijos, corregirlos con mansedumbre. A los responsables de tareas que tengo a mi cargo, corregirlos con mansedumbre. Para que conozcan. Eso dice, para que conozcan la verdad. Para que conozcan la verdad. O sea, la corrección es para llevar al conocimiento. Veamos una ilustración de la responsabilidad en el servicio. Un señor de apellido Harbecker dice lo siguiente: el verdadero líder sirve a la gente, sirve a sus mejores intereses, y al hacerlo no siempre será popular. Quizás no siempre logre impresionar, pero debido a que los verdaderos servidores están motivados por el interés amoroso, más que por un deseo de gloria personal, están dispuestos a pagar el precio. A veces nos van a criticar por el servicio, a veces ni nos van a reconocer nada, pero yo debo estar dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué? Porque lo hago siempre para glorificar a Dios, sirviendo a la gente. Sirvo a los mejores intereses de la gente. Y eso no siempre es ser popular. Entonces, a veces estar en el servicio nos van a menospreciar, o hablar mal de nosotros o ignorarnos. No importa. Debo estar dispuesto a pagar el precio. Porque ¿a quién estoy glorificando? A Dios con el servicio. Aunque la gente no me lo agradezca, no me lo tome en cuenta o me haga a un lado. Nuestra responsabilidad consiste en saber que estamos sirviendo en la iglesia a hijos de Dios. No estamos sirviendo a cualquier gente.
En la iglesia estamos sirviendo a los hijos de Dios. Gálatas 4, 5 al 7. Para que redimiese, estoy leyendo la Biblia, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, con H mayúscula, Jesucristo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿a quién atendemos en la iglesia? A hijos de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿cómo debe ser mi servicio? Pues estoy atendiendo a los hijos de Dios. Mi servicio debe ser plus, lo mejor, con responsabilidad, porque estoy sirviendo a Dios a través de sus hijos, los hijos de Dios. No estoy sirviendo a cualquier ser humano, estoy sirviendo a los hijos de Dios. Así que debemos prepararnos, discipulándonos, para hacer con responsabilidad la tarea que nos ha encargado Dios a cada quien en el servicio. Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, repito, aquel siervo, como tú y yo, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, que es Dios, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad de Dios, de su Señor, recibirá muchos azotes. Aquel siervo, como tú y yo, que no se preparó, recibiremos muchos azotes. Eso dice la palabra de Dios. 48. Mas el que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel a mucho que se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, ser siervos de Dios es una gran bendición. No se imaginan la gran bendición que significa ser siervo de Dios o sierva. Y esto es mucho, mucho se me ha dado. Mucho se te ha dado con el servicio. Pues tengo que confiar, porque si se me ha dado mucho, Dios me pide que sea responsable. Mucho se le pedirá. Mucho se le pedirá. Entonces debo estar preparado, prepararme, porque sé que Dios me va a pedir que haga yo el mejor servicio posible. Y más allá de lo que la gente pueda esperar. Mejorar y hacer el servicio, porque estoy sirviendo a Dios y estoy cumpliendo con ese precepto, que al que mucho se le da, mucho se le pide y se le exige. ¿Quién lo va a exigir? Dios. De manera que responsabilidad, la palabra responsabilidad, implica servir con lo que Dios nos ha dado para dar a otros. No voy a servir con lo que no tengo. Sirvo a Dios con lo que tengo, los talentos, los dones, las habilidades, sin compararme con otros. Yo no puedo, por ejemplo, ¿qué decirles? Arreglar la electricidad de la iglesia, porque no soy electricista. Simplemente no es mi tarea. Sirvo a Dios, pero no corrigiendo la electricidad. Sirvo a Dios en lo que Dios me ha dado, que en mi caso es ser profesor, ser maestro. Esto es muy importante. Tenemos que servir a Dios con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. No me puedo comparar con otros, ni estar en competencia con nadie en el servicio. Estoy sirviendo directamente a Dios, con lo que yo tengo, con lo que Dios me ha dado, talentos, habilidades, dones, destrezas. Le voy a dar una ilustración. Un niño le pidió dinero a su padre para la ofrenda. El padre le dijo que solo tenía 2 pesos, 2 monedas, y le dijo que no tenía más monedas. Lo que sí tenía en la billetera eran billetes de alta denominación, pero no le dio ningún billete, le dio 2 monedas de a peso. Entonces el niño de la historia le respondió a su papá: no puedo depositar 2 pesos en la ofrenda. El padre le preguntó: ¿por qué no? El niño le respondió: no quieres que Dios piense que soy un miserable, ¿o no? ¿O sí? Ese es el punto. Tengo que servir a Dios con lo mejor que tengo, no con las obras de mi tiempo o de mis habilidades, sino con lo mejor que tengo, porque esa es mi responsabilidad. Si Dios nos ha librado de la muerte y del pecado y de toda maldición, entonces una de mis respuestas a Dios es el servicio, ser responsable en el servicio. Vamos a ver un ejemplo de responsabilidad en el servicio. La suegra de Pedro. Marcos 1, libro de la Biblia, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, es Pedro, y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, a Jesucristo.
Y entonces Jesucristo se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella le servía. ¿De qué tantas cosas nos ha librado Dios? Bueno, cuando menos a mí. Yo no digo de miles, de millones de cosas. Muchas veces he estado en estado de muerte, muchas veces. O de amenazas de varios tipos. Pero Dios siempre me ha librado. ¿Por qué? Porque yo quiero ser agradecido con Dios y le sirvo. Y procuro hacerlo todo el tiempo de mi vida para glorificar a Dios y bendecir a Dios y a mi prójimo. Hay que servir a Dios con responsabilidad. Comentarios, preguntas, dudas. El servicio a Dios en la iglesia debe ser con responsabilidad. Comentarios, preguntas, palabras. Hola ¿Qué Pablo, tal? buenos días. Buenos días. Luna. Adelante, Mauricio. Pues Pablo, pues queda claro que si el Señor nos llama a servir en la tarea que nos haya mandado, pues es una gran bendición que implica una gran Amén. responsabilidad. Necesitamos saber hacer pues la voluntad de Dios, que para eso nos estamos capacitando. Necesitamos prepararnos porque si no hacemos la obra fielmente recibiremos muchos azotes, como dice la Escritura, y tenemos que hacerlo sobre todo con amor, porque si hacemos las cosas con amor no nos vamos a desanimar, porque en esta tarea o en cualquier tarea siempre pues hay alguna iniciativa que no se le hace caso o que fue desestimada, pero si nosotros sabemos a quién servimos, pues entonces no nos desanimamos, sino que seguimos haciéndolo hasta en el momento en que Dios da la autorización, digamos, a través de las circunstancias. Entonces, pues muchas gracias por la enseñanza y pues vamos a capacitarnos para poder servir a Dios con excelencia, a sus hijos, que nos permite estar en este pueblo, nos hace aptos para hacer buena obra y pues muchas gracias Amén. por la enseñanza. Gracias a Dios por tu participación, tu consejería en materia de computación, de servicio en el diaconado de la iglesia y de tu esposa Elsa. Dios les bendiga, igualmente a sus hijos que tienen también espíritu de servicio. Dios les bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Soy Hugo y con lo que más me quedo de la clase sería, aunque nuestra tarea sea pequeña en apariencia, se debe hacer, se debe cumplir, no por reconocimiento, sino por obediencia, porque es nuestro propósito. Inclusive si llega a ser nuestra obra grande y si damos grandes frutos, uno debe mantenerse humilde, porque no es nada para alardear, es para servir, porque fuimos llamados para servir, no para ser servidos. Amén. Te estoy haciendo una invitación, querido Hugo. ¿Invitación? Invitación, sí. Te estoy invitando a que seas maestro de canto, maestro de dicción, cómo hablar, porque eres un maestro de dicción y también, no sé si ya te preparaste, pues te estás preparando en la dicción en el canto. Necesitamos que los niños y los jóvenes aprendan a pronunciar bien las cosas, a hablar bien como debe ser, y en eso veo que tú eres un buen fruto. Así es que piénsalo, porque tendremos en la iglesia un nuevo maestro de dicción. Si lo piensas, dices. Bueno, sí me gustaría, pero pues obviamente todavía tengo que prepararme para poderla aceptar. Bueno, gracias. Prepárate bien y mientras te vas preparando, ahí te vamos preparando alumnos que todavía están muy, muy verdes, pero que necesitan los mínimos. Que Dios te use y te bendiga. Gusto saludarte. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más? Por cierto, perdón, por cierto, ya que mañana es su cumpleaños, pues feliz cumpleaños. Ay, gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, Dios te bendiga. ¿Cómo está, pastor? Buenas tardes, habla Alfredo. Hola, Alfredo, buenas tardes. Aquí saludándole, espero en Dios y así debe de ser, que esté bien. Mire, yo me quedo, lo último que dice, Dios me ha dado mucho con el servicio y eso es para mí
una gran bendición el hecho de que a cada uno nos ponga en diferentes actividades, en diferentes ámbitos, es para servir, y yo me quedo con eso porque el servicio verdaderamente es una bendición. Y bueno, y también sé que ese servicio debe de ser fiel lo debo de hacer como haciéndolo para Dios, no para Amén. los hombres, sino para glorificar el nombre de mi Señor, y con mucha responsabilidad. Y bueno, esta es la parte más importante. Muchas gracias por escucharme, pastor. Que tenga Gracias excelente. a Dios. Dios te bendiga y saludos a tu esposa y a tu familia, a tus hijos. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. En esta mañana también le doy gracias a Dios porque pues nos muestra esta parte de hacer nuestro servicio de forma diligente, con responsabilidad y gozo, y bueno, con gozo, porque también es importante que nosotros debamos reconocer que pues hay veces que necesitamos la capacitación. Nosotros siempre vamos a seguir aprendiendo, nunca llegamos pues a sentirnos perfectos, siempre debemos de estar en constante capacitación y pues también humildes para reconocer que a veces no lo hacemos de la forma correcta. Entonces, pues también eso es importante, que reconocer también qué habilidades, talentos y dones, pues el Señor nos ha dado, porque pues todos tenían una tarea específica, y pues no podemos estar queriendo hacer algo que no nos corresponde o que no tengamos pues ese llamado, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios porque Él nos permite ver para qué Él nos ha llamado, y que es importante que nos capacitemos con las herramientas que Él nos da. Le doy gracias a Dios. Adelante, adelante. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Dios lo bendice, pastor, gracias. Igualmente, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Yo solo le quería felicitarle y decirle que feliz cumpleaños y que siga cumpliendo muchos años más, y gracias por su enseñanza, que es de gran bendición, y por su vida. Gracias a Dios por tu vida y por tu voz y por tu voluntad y tu bendición. ¿La recibo? Gracias a Dios por tu vida y por tu intención y tu bendición. Al Señor sea la gloria. Gracias. Gracias, pastor. ¿Alguien más? ¿Qué tal, pastor? Habla Gerardo. Hola, Gerardo. Yo me quedo precisamente con esto que dijo la hermana Lu, el hermano Alfredo y lo que le dijo a Hugo, que nosotros debemos de dar lo que tenemos, no lo que nos sobra ni lo que no tenemos, sino lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues precisamente esos dones, talentos y habilidades que Dios nos dio para poder servir a su pueblo. Con eso me quedo, pastor. Gracias, querido hermano. De veras te agradezco, Gerardo. Tú tienes un don grande de administración y pues hay que usarlo para la gloria de Dios y para bendición de los hermanos. Que Dios te bendiga. Amén. Y muchas felicidades, pastor. Gracias, hermano Gerardo. Saludos a la familia. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Le doy gracias a Dios por su vida, por toda su familia, porque todos han sido formados para servir a Dios. Como está escrito en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, dice el Señor, los he creado, los formé y los hice. Como Amén. hijos de Dios, estamos y fuimos hechos en las manos de Dios, como creación suya, para buenas obras, como está escrito también en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Le doy gracias a Dios porque el servicio es para el pueblo, para nuestros semejantes, para dar testimonio con lo mejor que Dios puso en nosotros, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Me quedo totalmente en que tengo que hacerlo con gozo, porque es para Dios, y el que nos va a calificar va a ser Dios, y no lo hagamos por recibir algo, porque a su tiempo Él sabrá lo que nos da, y Amén. esperamos en la vida eterna. Me quedo con eso. El servicio es gozo porque es para glorificar a Dios. Gracias, Amén. pastor. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Yo, pastor, soy Hugo Chirón, hijo. Adelante.
le quiero dar gracias a Dios porque nos pudo hablar de la obediencia en el servicio y que también hay que ser constantes en todo lo que hagamos para el Señor. Y le quiero felicitar por su cumpleaños y a toda su familia. Gracias, Hugo. Gracias. Saludos a tu papá y a tu mamá. Igualmente. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, buenas tardes, soy Rita Cano. Yo Sí, no Rita. quiero retirarme de esta clase dándole muchas gracias a Dios por su vida, porque ha sido de grande bendición Adiós a la gloria. para mi familia. Amén. Muchas felicidades, Pastor. Gracias. Lo amo en Cristo Jesús, a usted y a su familia. Gracias por todo lo que Dios nos ha proveído por medio de ustedes, porque Gracias, son estudios, son grandes bendiciones que Dios provee por medio de ustedes. A Dios sea la gloria y la honra. Amén, En el amén. nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. A Dios sea la gloria. Amén. ¿Alguien más? Sí, Pastor, buenas tardes, Georgina. Sí, Georgina. Pues yo, aparte de pues todo lo que dicen los hermanos, aparte también para abundar un poco es de que debemos esforzarnos en el ministerio que Dios nos ha dado con temor, con temblor, sencillez de corazón y mansedumbre para la gloria de Dios. Amén. Y pues le felicito también por su cumpleaños, que Dios le siga fortaleciendo y dando las fuerzas y bendiciéndolo también en darle más sabiduría y conocimiento de su palabra para que siga enseñando a nosotros. Al Señor sea la gloria. Gracias, hermana. La gloria. Pastor, bueno, aprovecho también felicidades. Gracias, hermano. Gracias. Un abrazo, que Dios lo siga bendiciendo a usted y a su familia abundantemente. Gracias, Alfredo. Gracias. Felicidades, Pastor. Gracias. Natalia Zoe. Gracias. Dios te bendiga, niño. ¿Alguien más? Sí, Pastor, yo también me quedo con algo, con todo lo que acaban de expresar mis hermanos, pero también que hay que brindar el servicio continuamente y con humildad y sin vanagloria. Con eso me quedo esta mañana, Pastor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Igualmente. Un comentario así al margen. Que pase esta crisis, vamos a tener una iglesia de congregación mucho más grande que la que dejamos hace un mes. Van a verlo. Y vamos a requerir mucho más mujeres y varones en el servicio. Amén. Porque va a crecer mucho, como ustedes no se imaginan. Ustedes lo van a ver. Se va a requerir mucho más siervas y siervos en todas las áreas. Así que prepárese para Amén. el trabajo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Buenas tardes, Pastor. Yo, Sandra Lohman. Esta clase, bueno, me enseñó muchas cosas porque tuvo mucho aprendizaje, porque yo no había entendido que por la salvación que Jesucristo nos dio, ya somos fieles y por esa fidelidad tenemos que servir a Dios con obediencia, preparándonos con sencillez, con ánimo y también exhortándonos, corrigiendo. Y también entender que este servicio es para glorificar pues siempre el nombre de Dios y siempre dar lo mejor que tenemos, porque Jesucristo dio todo, que fue su vida, y en la misma similitud nosotros tenemos que hacer las cosas. Por eso le doy gracias a Dios por esta clase, porque me entendí muchas cosas que no tenía claras. Le bendigo, Pastor, y le mandamos un abrazo de parte de nuestra familia por su cumpleaños. Gracias. Dios le bendiga. Y gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Esta palabra? Buenas tardes, hermano Tony Estrada. Pues yo le doy gracias a pues me está enseñando a servirle. Yo le doy gracias. Muchas cosas las hacía de manera independiente y el Señor nos está hablando de obediencia y yo sí lo reconozco, el Señor me está instruyendo en esa área para que sea una sierva obediente y diligente en lo que me está poniendo a hacer, y que todas las cosas que Él me instruya a hacer, lo tengo que hacer para Él.
dar lo mejor. Entonces pensaba, no pensando a lo mejor, y yo lo digo con sinceridad y con vergüenza, que a lo mejor algunas veces hacía las cosas para las personas, pero el Señor me está continuamente diciendo que mis ojos los tengo que poner en Él, porque Amén. para Él. Y entonces me está corrigiendo y por eso le doy gracias, porque también me enseña que todas mis habilidades son diferentes habilidades de cada uno de mis hermanos, por ejemplo, que han ahorita participado, y que en ese sentido utilizar cada uno un propósito, y yo también en ese sentido también nos instruye de manera personal, y pues le doy gracias a Amén, amén. Gracias a Dios. Saludos, Tony. también, hermano, y felicidades. Dios les siga bendiciendo. Amén. Gracias a Dios, Tony. Dios te bendiga. Buenas tardes, hermano. Hola, Tere Sánchez. Sí, hermana. Le doy muchas gracias a Dios porque me permite servirle. Alguien me pregunta que cómo empiezo mi día y le digo, el domingo lo primero es servir al Señor. Y lo demás, mi servicio normalmente lo tengo que hacer en el magisterio, pero primero mi servicio a Dios. Por eso le puedo dar muchas gracias por esa enorme oportunidad que me ha dado de poderle servir. No tengo palabras para poderle agradecer al Señor de veras lo que me ha permitido servirle y sé que me va a permitir seguirle sirviendo. Amén, amén. ¿Alguien más? Hermano, buenas tardes. Le quiero dar gracias a Dios porque Él es el que me ha enseñado y le quiero dar gracias a Dios por la vida de usted, porque a través de usted Él me ha enseñado muchas cosas, a ser humilde, a ser responsable y le doy gracias porque yo sé que todo lo que hago es para glorificarlo a Él y que no es mío, sino es de Él la enseñanza para que Él sea exaltado y glorificado. Y le doy muchas gracias porque es un alto honor para mí el poder servirle. Por eso le doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Al Señor sea la gloria. Él nos usa. Somos sus siervos. Amén. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más palabra, solamente pedirle a Dios que nos bendiga en esta tarde, que nos ponga espíritu de servicio. Parte del servicio es hacer discípulos. Es que tenemos esta gran oportunidad de invitar amigos, a familiares, para que escuchen todas esas enseñanzas vía electrónica y que puedan obtener alguna enseñanza. Y si hay preguntas, dudas o copias del material que estoy impartiendo, pueden solicitarlo a través de las vías electrónicas y con mucho gusto lo damos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Estamos preparados para los cultos de mañana, las predicaciones, las enseñanzas. Están en el calendario que está ya publicado previamente. Si no lo tiene, pregúntelo por las vías electrónicas respectivas o por alguna hermana o hermano de la iglesia. Que Dios les bendiga, que pase buena tarde. ¡Feliz domingo, pastor!